Ampliar los derechos humanos a los entornos digitales. Antes de entrar al tema, quiero aclarar que para mí no hay una ética, sino una pluralidad de éticas. Entiendo la ética como algo situado espaciotemporalmente y también socioculturalmente, es decir, como las costumbres, los hábitos, las acciones, las interacciones humanas en el ámbito que sea y en la época que sea, en nuestra época, en los entornos digitales, y a eso me voy a referir. Y también quiero dejar claro que cuando hablo de ética me refiero ante todo a los valores y normas que rigen u orientan las acciones humanas, sean estas individuales o colectivas. La ética la tienen las personas y la practican las personas, incluidas las personas jurídicas. Este matiz es importante. No solo hablo, por lo tanto, de una ética individual, sino de éticas colectivas, y cabe hablar, por lo tanto, de una ética institucional o de la ética de una empresa o incluso de un gobierno, ¿por qué no? O sea, de entidades colectivas en general. Bueno, en la era moderna los estados han sido personas jurídicas muy relevantes. Ellos han impuesto múltiples normas, algunas de ellas éticas, y las han desarrollado normalmente mediante legislaciones. Es decir, que los estados, el Estado de Derecho, le subyace a sus planteamientos, a sus constituciones, subyacen sin duda planteamientos éticos y la ética, por lo tanto, está profundamente vinculada, en el caso de los estados, a las legislaciones. Por lo tanto, los valores morales y jurídicos están estrechamente relacionados, y de ahí que me vaya a referir a más, voy a hablar de la ética, pero sobre todo desde el punto de vista de jurídico, de la filosofía del derecho. Bien. En el caso de los entornos digitales, además, los estados no son los agentes más relevantes. Son importantes, es decir, en particular los Estados Unidos de América o China, por ejemplo, ¿no? Pero lo cierto es que han surgido grandes empresas transnacionales como Google, como Apple, como Facebook, como Twitter, como Microsoft, etcétera, etcétera, que han generado ellas mismas y mantienen y han desarrollado grandes entornos digitales con millones de personas, con miles de millones incluso de usuarios, de personas que hacen cosas en esos entornos digitales. Es decir, que los entornos digitales, que los hay públicos, los hay estatales, sin duda, pero también los hay privados y los hay mixtos, públicos-privados. La distinción público-privada precisamente se ha relativizado considerablemente en los entornos digitales. Pues bien, puesto que los seres humanos hacemos cosas en los entornos digitales, surge la cuestión ética y también la cuestión jurídica. ¿Cuáles son las normas, cuáles son los valores que rigen u orientan al menos nuestras acciones? Bien, la idea es que hay, por mi parte, que hay múltiples sistemas de valores, entre los cuales hay valores morales, pero desde luego en los entornos digitales no son los valores morales los predominantes. Es decir, que las empresas transnacionales que gestionan esos grandes dominios, esas grandes redes sociales, por poner un ejemplo claro, no han operado en base a valores éticos, a valores morales, sino fundamentalmente de valores, son empresas con ánimo de lucro, valores económicos, empresariales y valores tecnológicos. Eso no quiere decir que no tengan presente las cuestiones éticas, pero que estas son subsidiarias. Y la novedad es que en esos dominios de las grandes empresas que acabo de mencionar, las normas las ponen ellos y no las ponen los estados. Esto es una novedad importante. He mencionado antes que la moral de muchas sociedades ha estado profundamente vinculada en la época moderna a los estados-nación y a las legislaciones que han implantado, pero en cambio hoy en día, en la época actual, en la época contemporánea, en la época digital, si se quiere llamar así, son empresas privadas grandes transnacionales las que ponen las normas y las que prescriben y ordenan. Y por lo tanto, hay un cambio, un giro en los entornos digitales muy importante en los agentes éticos, puesto que esas personas jurídicas que son empresas y no son estados son las predominantes desde muchos puntos de vista, porque
pueden expulsar a los usuarios de las redes, les pueden decir estás actuando bien, estás actuando mal, les pueden decir actualízate, haz esto, no hagas lo otro, y por lo tanto las acciones de muchas personas están claramente determinadas por estas entidades privadas a las que yo desde el año 1999 llamo los señores del aire. Bien, con respecto a los entornos digitales, una breve idea, porque es coherente con la hipótesis de los señores del aire. Los seres humanos en el siglo XXI estamos ante tres grandes entornos. Uno es la naturaleza, la fisis, el campo; otro es la ciudad, el segundo entorno; y el tercero son los entornos digitales, el mundo electrónico. No solo Internet, puesto que las redes financieras también forman parte de los mundos digitales, están digitalizadas todas ellas, y el hecho de que fluya el dinero y de que se evada el dinero, vamos a poner un ejemplo concreto, a través de las redes financieras digitales que son globales, pues eso que es un delito, la evasión de dinero de un Estado. Los Estados lo controlan muy mal, porque la movilidad en este momento de los grandes capitales y de los grandes dineros se ha transformado por completo en los entornos digitales. Antiguamente el dinero iba en maletas, en cofres, en arcones; recordemos lo que eran los barcos cargados de oro de los conquistadores españoles. Hoy en día viajan a través de las redes mediante números y viajan instantáneamente y a toda velocidad. Bien, entonces dicho esto de la hipótesis de los tres entornos, insisto: primer entorno, la naturaleza, la fisis, la biofisis; según nuestro cuerpo humano también, nuestro cuerpo de carne y hueso es primer entorno; segundo entorno, la ciudad, la polis, los libros, por poner un ejemplo; y tercer entorno ya, este en donde yo estoy ahora mismo. Ahora estoy en el tercer entorno. Yo tengo aquí mi primer entorno, mi cuerpo de carne y hueso, vean cómo me toco, pero, sin embargo, no confundan el cuerpo que yo me toco y la imagen que sale en sus pantallas. Eso ya es tercer entorno. Esa es mi tecnopersona. Esta es la hipótesis que Lola Almendros y yo hemos lanzado en nuestro último libro de este año, del 2020, la hipótesis de las tecnopersonas, y es una hipótesis, a mi entender, muy importante porque incide precisamente en los derechos humanos en el tercer entorno, en los entornos digitales. Es decir, que en la medida en la cual las personas, yo mismo, generamos tecnopersonas, lo que ven ustedes en este momento en pantalla es una de mis tecnopersonas, no la única, ni muchísimo menos, pero sin embargo, con respecto a esa imagen, con respecto a la voz, a lo que yo estoy diciendo ahora, yo creo que tengo unos derechos y quiero exigirlos. Esta es la ampliación de los derechos humanos a los entornos digitales. Bien, dicho esto, el error grave que se ha cometido, en particular en España, es considerar a Internet y en general a las redes sociales como medios de comunicación, por analogía, qué sé yo, con la prensa, con la radio, con la televisión. No es así, o sea, los sistemas tecnológicos digitales, que son muchos y muy complejos, han generado un nuevo espacio social. A esto es a lo que llamo yo tercer entorno, un nuevo espacio social, que es un espacio para la acción y la interacción, para la relación, desde luego, pero no solo para relaciones comunicativas o informativas, sino para múltiples tipos de acciones. Se puede comprar y vender en el tercer entorno, se puede, en fin, entretenerse, ir al cine, se puede hacer la guerra, se pueden evadir capitales, se pueden hacer transferencias bancarias. Es decir, el tercer entorno, los entornos digitales, son mundos de vida individual y también de vida social. Y por lo tanto, de ahí que surja la cuestión no solo de la ética en los entornos digitales, sino también de las normas y en concreto el gran problema de las normas jurídicas. ¿Qué ocurre? Que, como dije antes, las normas de comportamiento en el tercer entorno, en los entornos digitales, las ponen las grandes empresas transnacionales, los señores del aire, señores de las redes, señores de las nubes, como hoy en día en la metáfora al uso se habla. Bien, y no hay más remedio que aceptar. O sea que, por lo tanto, esto da idea de hasta qué punto estamos sometidos al poder de los señores de las redes, puesto que o aceptamos o no aceptamos. Al usar un nuevo dispositivo digital, o al usar un nuevo software, o al actualizar un nuevo software. Hay que aceptar, porque si no, uno se queda sin nada, sin poder desarrollarse en los entornos digitales. Ser persona en los entornos digitales implica aceptar las normas de uso y las plataformas y los troquelamientos mentales y de todo tipo, tanto de voz como de sonido,
que los señores del aire, los señores de las nubes, imponen y que ahora mismo yo soy un ejemplo de ello, puesto que estoy actuando, dando una pequeña conferencia en el tercer entorno. Bien, y ya dicho esto, paso ya por fin a lo de ampliar los valores, la Declaración de Derechos Humanos en el marco de estas hipótesis, de la hipótesis del tercer entorno en tanto mundo de vida, en tanto mundo de interrelación humana, y también con esta nueva modalidad de poder que ha surgido, que es superior al de los estados, los señores de las nubes o señores de las redes. Bien, pues intentamos repensar la Declaración de Derechos Humanos del 48 y los documentos internacionales que se derivan de ella a partir de estas hipótesis. Entonces el significado, los artículos se resignifican, cambian de significado. En primer lugar, porque la Declaración de Derechos Humanos las firmaron los estados, y en el tercer entorno los estados tienen una presencia muy escasa y desde luego no son los señores de, los señores de las redes, que son quienes mandan en estas grandes redes sociales, no han firmado la Declaración de Derechos Humanos y por eso no lo respetan. O sea, de ninguna manera hay democracia en las redes sociales, no hay poder, no hay tres poderes, no hay poder legislativo, donde está la Asamblea Parlamentaria que ha elaborado las normas de comportamiento de los usuarios, pues no sé, en Google, en Facebook, en cualquier otra plataforma digital, donde está el Poder Judicial que pueda reivindicar un usuario para que atienda sus quejas. No, al firmar el acuerdo uno renuncia a sus derechos como ciudadano y se atiene a lo que digan los tribunales de justicia de un condado determinado de California, pero renuncia a sus derechos como ciudadano español en este caso, ¿no? Bien, entonces dicho esto, paso ya a hacer un breve comentario de los derechos humanos iniciales, voy a comentar solo los primeros. El preámbulo ya he dicho lo básico, o sea, es decir, el tercer entorno no está basado en la noción de territorio, mientras que en el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos se habla explícitamente de los territorios bajo jurisdicción de los estados. Aquí no, aquí lo que hay son redes bajo jurisdicción de los señores de las redes, y esas redes no son territoriales, son reticulares, son globales. Y entonces, ¿cuál es la legislación que vale en estas redes? No la de ningún Estado, aunque puede haber unos pequeños límites que los Estados ponen en el ámbito de sus competencias, pero las grandes normas de comportamiento de las personas las ponen los señores del aire y las dictan. Son dictados, o sea, dictados sin solución ninguna. Bien, precisamente por eso son los propios propietarios de las redes y gestores de las redes los que tienen que comprometerse a garantizar los derechos humanos en esas redes que mantienen y gestionan. Esa es la propuesta, que se aplicaría a todas las redes telemáticas y electrónicas que se pudieran crear, así como a las diversas subredes, lugares o escenarios de dichas redes. Las webs, las páginas web, por ejemplo, que es el último ejemplo de las redes. Las redes son mucho más complejas y mucho más influyentes. Bien, entonces esto vale para el prólogo de la declaración, pero también para el artículo 2. El artículo 2 dice que toda persona, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, tiene los derechos y libertades de esta declaración. Hay que añadir a esto que, independientemente del lugar de acceso a los entornos digitales. Es decir, que porque acceda desde un servidor o desde otro, no puede ser discriminado. O sea, esta sería la primera ampliación. La segunda, el que tendría que ser reconocido de alguna manera con derechos como ciudadano de la red, no del territorio. Esta es la idea profunda que en el artículo 3 ya queda más claro. Dice el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Aquí habría que modificar este artículo ampliándolo. No, no estoy modificando la Declaración de Derechos Humanos, simplemente se trata de ampliarla, de expandirla y decir que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de sus tecnopersonas. Otro tanto diría en el artículo 4, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Pues bien, ocurre que en este momento, en mis hipótesis, somos tecnosiervos de los señores del aire y por lo tanto, no esclavos, pero sí siervos. Tenemos que aceptar estrictamente las normas sin negociación ninguna y por lo tanto esa tecnoservidumbre debería de ser eliminada y prohibida.
no puede haber torturas, ni penas, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el artículo 5, pues bien, tampoco con las imágenes digitales ni con las voces. Y esto se hace, y se hace muchísimo. Piénsese en la pornografía o en la pederastia en Internet. Bien, pues con esto ya se hacen ustedes a la idea de por dónde iría esta ampliación y termino únicamente diciendo que esto afecta a la identidad de las personas, no solo a sus datos. Las tecnopersonas en realidad somos sistemas de datos que reconstruidos por los señores de las redes nos generan esta imagen y esta voz mía. Entonces, la clave consiste en la propiedad de los datos. Entonces, otro de los artículos de la Declaración afirma el derecho a la propiedad de las personas, pues esa es la clave, el derecho a la propiedad que las personas tenemos de nuestras tecnopersonas, es decir, de nuestras voces, imágenes y de las cosas que hagamos y de los datos que generemos en los entornos digitales. Y por último, nuestra identidad personal. Este sería el gran derecho y más novedoso, puesto que la identidad personal nos la dan los señores del aire y habría que reivindicarla como una identidad personal propia. Muchísimas gracias y espero que en el diálogo estas cosas les hayan interesado.